la presencia del doctor Edwin Sergio Trujillo Florián, doctor en Derecho de la Facultad de la Universidad Nueva Granada. Su doctorado está en bioética y también tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, especialización en la Universidad Sergio Arboleda, especialización también en Derecho Penal y abogado de la misma casa Universidad Militar Nueva Granada. Te dejo al doctor Sergio en compañía de la doctora Claudia Salcedo. Doctora Claudia, doctor Sergio, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, doctor José Joaquín, por la presentación. Muchas gracias a todos por la invitación. Quiero agradecer primeramente a la señora decana, la doctora Miriam Barón. Quiero también agradecer a la doctora Melba, quien ha organizado este evento, a los estudiantes, a los compañeros de trabajo que han apoyado y que básicamente han traído a sus estudiantes para que nos escuchen hoy en esta ponencia que hoy vamos a presentar. Muchas gracias y un cordial saludo a la doctora Claudia Patricia Salcedo. Gracias, doctor Trujillo. El doctor Edwin Sergio Trujillo Florián nos hablará sobre problemas jurídicos y éticos de acceso a la justicia para el campesino en el posconflicto. Doctor Sergio, el tiempo es suyo. Bueno, sí, realmente esta ponencia es producto de la investigación La Justicia Especial para la Paz en Colombia, diseño de un observatorio social y tiene como un objetivo principal analizar los problemas jurídicos y éticos que surgen en la dinámica legal y social para los campesinos cultivadores de plantaciones de uso ilícito y su acceso a la justicia, plantaciones de uso ilícito llamados marihuana, amapola, cocaína. La ponencia será desarrollada en respuesta a 3 puntos o problemáticas que responden al objeto que me planteé en un principio. Por lo tanto, esto surge de la pregunta principal, es decir, la pregunta principal sería, pues, ¿cómo se pueden solucionar los problemas jurídicos y éticos que surgen de la dinámica legal y social para los campesinos, cultivadores de plantaciones de uso ilícito y su acceso a la justicia? Por esto surge la necesidad de describir los factores de pobreza, exclusión y marginación de los campesinos y establecer cómo los clanes políticos, los paramilitares, las guerrillas y las empresas criminales dedicadas al narcotráfico han instrumentalizado a los más débiles de la población, entre ellos el campesino, para financiar el conflicto. Esto que estoy describiendo fue admitido por el gobierno nacional y las FARC en el punto 4 del acuerdo final en estos términos. Me permito leer un apartado del acuerdo y dice lo siguiente: el conflicto armado en Colombia tiene una historia de varias décadas que antecede y tiene causas ajenas a la aparición de los cultivos de uso ilícito de gran escala y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio. La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. En el acuerdo también se acepta que el cultivo de plantaciones de uso ilícito ha atravesado y alimentado y financiado el conflicto interno, y las instituciones locales y el nivel nacional se han afectado por la corrupción que se asocia al narcotráfico. Los narcotraficantes y los grupos armados, al margen de la ley, han aprovechado un conflicto interno de más de 50 años en donde la mayor fuente de financiación ha sido el narcotráfico. El plan de acción de estos grupos ha sido la militarización de las zonas más apartadas del país y la toma del poder infiltrándose en contiendas políticas a fin de que el Estado no tenga acceso a estas comunidades y se promueva el descontrol de la zona rural en donde la tierra es objeto de expropiación y despojo por parte de los más fuertes. El propósito de estos grupos que buscan infiltrarse en los grupos de poder político es evitar el progreso y el acceso del campesino cultivador a la justicia, que puede ser beneficiario de los programas y las políticas públicas productos del acuerdo final que hicieron el gobierno y las FARC. Cada semana siguen apareciendo muertos
los líderes sociales, el miedo al fracaso de los acuerdos crece, el narcotráfico aumenta y al campesino se le hace más difícil, más complicado sacar sus productos a las ciudades para venderlos. Las opciones de legalidad se acaban y la dedicación al cultivo de plantaciones de uso ilícito es fruto de la necesidad y la comercialización se debe a la falta de escrúpulos de los criminales como un problema de ausencia de ética. ¿Cómo surgió este problema? El conflicto armado colombiano tuvo una duración de un poco más de medio siglo. Marquardt, un autor alemán, Bert Marquardt, quien tiene también la nacionalidad colombiana, profesor de la Universidad Nacional, considera que esta disputa ha sido consecuencia de 4 tipos de dictaduras. La primera, perdón, la primera fue una dictadura civil con tendencia terrorista estatal ejercida por 2 presidentes, Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. Estamos hablando más o menos de 1948 a 1953. La segunda fue una dictadura militar que fue del 1953 a 1958. No, es decir, esa dictadura fue justificada frente a esta violencia provocada por los 2 primeros. La tercera fue una dictadura de partido denominada el Frente Nacional que abarcó 16 años de intercambio de poder entre liberales y conservadores. Más o menos estamos hablando de 1958 al 74. Y la última, la que denominó una dictadura electiva, en la cual la clase política cerró las puertas a la competitividad democrática, a las ideologías diferentes, al partido, a los 2 partidos, pues, que estaban dominando. En los años 60, en medio de la Guerra Fría, el Congreso delegó facultades extraordinarias por medio de la Ley 27 de 1963 al presidente de ese momento, a Guillermo León Valencia. Este poder excesivo llevó a un sistema que ha sido denominado por varios autores como un constitucionalismo perverso, el cual permitió la exclusión de las ideas diferentes, restringió toda clase de manifestación pública, circulación libre, el desborde autoritario de las fuerzas militares y paramilitares, la impunidad de estos, afectó el principio del juez natural, a veces algunos civiles eran juzgados por militares, legitimó un derecho penal del enemigo, que eso en materia penal lo conocemos muy bien. La Ley 27 y los múltiples decretos de emergencia expedidos por el Poder Ejecutivo provocaron que la expansión y la colonización de la sociedad colombiana sin control estatal se diera en 2 tipos, los cuales fueron descritos por el autor alemán Bert Marquardt. El primero se presentó con la ocupación de 20 millones de bovinos por parte de los terratenientes para el abastecimiento de las urbes y el segundo por el amparo de los hijos de los campesinos que se ubicaron en pequeñas parcelas para sobrevivir. Los primeros se aliaron con los grupos paramilitares, los ocupantes, y los segundos, los pobres, con las guerrillas. El resultado fue la guerra interna, el desplazamiento y la ausencia de ideología de guerra, ya que tanto los primeros como los segundos buscaron el financiamiento por medio del narcotráfico y los delitos conexos, gracias a ese vacío del poder existente. Ahora bien, de esto nació el narcotráfico. El producto, hoja de coca, marihuana o amapola, se entrega a los grupos criminales quienes la procesan y la comercializan. Por lo tanto, las utilidades del negocio las recogen los comerciantes. La violencia hacia el campesino pobre y desprotegido es la forma de manipulación, la desidia del narcotraficante que se manifiesta con los aparatos ilegales de poder que explotan la mano de obra del campesino y su tierra se combina con el Estado quien los criminaliza por ser pobres. Esta es otra pregunta que se hace y se formuló al principio, y es determinar cómo es la condición actual del campesino. Bueno, la condición del campesino puede describirse por medio de imágenes, documentales e ideas que se dibujan en el imaginario colectivo de las ciudades y concepciones que son productos de opiniones de las redes sociales de Internet, pues que no revelan la realidad y el contexto real del campo. A veces hay algunos autores que proponen identificar los elementos claves de la condición de los campesinos en torno al desarrollo democrático del campo y la función de su población. Al campesino debería reconocérsele como un actor social y un sujeto económico trascendental en la alimentación de los pueblos, dicen algunos, ¿cierto? El acceso a los recursos del campo es limitado. Por ejemplo, el planeta, al permitir la industrialización del campo, ha hecho que un litro de petróleo reemplace 50 trabajadores del campo. La ONU estima que en el planeta solo el 3%, y escuchen este dato, miren, solo el 3% de los habitantes del campo cuentan con un tractor
El crecimiento de la población urbana obedece a la pobreza del campo y no a su riqueza. El joven quiere salir de su tierra para desplazarse a la ciudad a buscar un mejor destino. El campesino es un ser subordinado a los planes y a los proyectos gubernamentales, invisible a los ojos del ser humano. La consecuencia del conflicto armado pues ha hecho que el campesino colono tenga que someterse a cualquier grupo armado. Alfredo Molano, uno de los padres de la sociología aquí en Colombia, considera que el campesino está presto a negociar su cultura y su política para ampliar el marco de sus relaciones y sus apresiones, lo que hace que los grupos armados generen procesos de ideología políticas homogenizados por medio de sus acciones sociales en reemplazo del Estado, lo que conlleva a este fenómeno que llamamos la parcialización o la polarización. El autor bogotano, Alfredo, pues describe que los campesinos demandan justicia para evitar el despojo, por eso aceptaron a la guerrilla. El discurso actual surge con el incremento del cultivo de uso ilícito, del tráfico y del consumo de estupefacientes. El cultivo de plantaciones de origen ilícito crece gracias al desorden estatal y a la necesidad de financiamiento de una guerra que está por volver a nacer. El fracaso, pues ojalá no se permita, está permitiendo que nazca de nuevo el conflicto. Es necesario que el gobierno nacional impulse el campo, intervenga en las condiciones de los más necesitados, que son los campesinos. El imaginario del campesinado pobre y atrasado se enfrenta al de la gente rural moderno y de espíritu empresarial, de modo que se opone a la cultura campesina, a la cultura moderna, la identidad campesina a la identidad occidental globalizada, como si la primera no fuera fruto de los procesos de desarrollo y como si la segunda hubiese borrado todos los aspectos de la vida. Un imaginario contra otro y poco de procesos de construcción, que es lo que se tiene en cuenta y lo que más o menos reflejamos del imaginario del campesino. El campesino pues observa esa imposibilidad de crecer gracias a que las políticas estatales son dirigidas hacia los habitantes del campo ricos, es decir, los terratenientes. Verbigracia, pues el programa Agroingreso Seguro, el cual benefició a las familias más poderosas del campo. La pobreza del campo es evidente y el campesino es subordinado a toda clase de política pública, En términos prácticos se puede afirmar que el campo está en quiebra. El crecimiento demográfico de las ciudades en Colombia así lo demuestra. Por ejemplo, miren, cada día llegan más habitantes a la ciudad de Bogotá, por ejemplo, Soacha, que hasta hace 2 décadas era un municipio, hoy es una ciudad superpoblada. La densidad poblacional oficial es de 6.832.09 habitantes por kilómetro cuadrado. Y según el DANE, su población oficial es de 1.257.105 habitantes. Es decir, Soacha es mayor que Tunja, Villavicencio o Armenia. La llegada de víctimas del conflicto armado a Soacha crece. Las deficiencias en cobertura escolar, movilidad, seguridad y las deficiencias en cobertura escolar, movilidad y seguridad son evidentes. Son campesinos que pasan a ser citadinos, llaneros, boyacenses, chocuanos, tolimenses, que salen de los cinturones de miseria a Bogotá a ejercer oficios precarios. Esa es la realidad del campo. La pobreza del campesino crece por distintos factores. También, ¿no? La corrupción política, las noticias acerca de la desviación de los recursos en los municipios, la cual cada día es más evidente. Ahora bien, ¿cómo se lograría el acceso a la justicia? Miren, para que el Estado empiece a cumplir con lo propuesto en sus políticas agrarias, necesita que los pequeños productores se organicen, lo cual es difícil. Este problema se describe, pues, cómo las organizaciones campesinas y los pequeños productores no logran superar la crisis de representación y la legitimidad que las afecta a finales de los 80. Por el contrario, esta crisis se agudiza por la violencia y el desplazamiento forzado. Y obviamente los factores de pobreza y de estigmatización que a veces sufren los campesinos, ¿no? A esto se le suma el cultivo de plantaciones de uso ilícito por necesidad, el cual financia el conflicto y robustece el bolsillo de los narcotraficantes. El reclutamiento forzado por la necesidad de trabajo de los jóvenes a las guerrillas y los grupos insurgentes y el continuo asesinato de los líderes campesinos.
La violencia contra los defensores de derechos humanos y los líderes sociales en Colombia impiden el acceso a los programas y la implementación de los acuerdos de paz en los temas de reforma agraria y sustitución de cultivos de uso ilícito. Y eso que no estamos tocando el tema de los reinsertados, que la semana pasada tuvieron reunión con el presidente. La Defensoría del Pueblo indicó que a partir de la firma de los acuerdos de paz, el 24 de noviembre de 2016 a enero de 2018, iba más o menos, de 2019, perdón, iban en 380 líderes asesinados. En el año 2020 también esta cifra se ha incrementado. Y según el Defensor del Pueblo ya se contabilizan pues alrededor de casi 500. En su mayoría, pues eran líderes de juntas de acción comunal, de restitución de tierras, afrodescendientes, indígenas, barquereros, corcaleros, desplazados, líderes de zonas de reserva campesina y líderes sindicales. Las muertes también se pueden relacionar con 4 eventos: la expansión de la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, la consolidación del área de dominio de los grupos armados paramilitares al margen de la ley, que con la llegada del gobierno, pues buscan ganar terreno en pro de evitar que terratenientes restituyan tierras a campesinos desplazados por la violencia, y la llegada de los narcotraficantes mexicanos, esa es otra variable, que desean apoderarse del negocio de las drogas ilícitas, aprovechando la inestabilidad. Gran tarea tiene el gobierno. Es complejo entender y sacar conclusiones certeras de por qué la violencia se focaliza contra los líderes sociales, que representan campesinos. Máxime que con la firma de los acuerdos se propuso finalizar el conflicto armado y sus puntos buscan solucionar inconvenientes y establecer programas que promuevan la responsabilidad social y la justicia. El proceso pues es lento, la crisis de la polarización y la indiferencia de algunos políticos que apoyaron la paz, pero que en contiendas electorales se apartaron de estos temas, hicieron que la aprobación de leyes y las reformas constitucionales se encuentren hoy en día paralizadas. Por ejemplo, los numerales relacionados con el desarrollo rural no han llegado al Congreso de la República. Los proyectos de ley que favorecen el campo no se van a llevar a cabo en tiempo cercano. Los acuerdos políticos a raíz de la unidad nacional dieron sus frutos para la aprobación de los acuerdos. Se aprobaron 3 reformas tributarias, leyes de tierras, de víctimas y cambios constitucionales en pro de la paz. La consecuencia de la aprobación de los acuerdos fue la denominada mermelada y el clientelismo que trajo esta práctica, lo que hace que el nuevo gobierno considere nuevos planes y el Congreso de la República, con mayoría opositora a los acuerdos, busque que lo poco implementado de pronto fracase. La nula convicción por la paz, la inestabilidad política y la ausencia de ética de los dirigentes se convierten también en obstáculos para el acceso de los campesinos a planes que se tienen con la implementación de los acuerdos. Esa es una crisis de acceso a la justicia. El campesino no es feliz por cultivar plantaciones de uso ilícito, o sea, está resignado. Es poco probable encontrar un habitante del campo sin escrúpulos que cultive coca, amapola o marihuana con el firme propósito de afectar la salud de una población y enriquecerse para esto. O sea, la ganancia es mínima. La gran mayoría considera que están realizando esta actividad porque genera pues ingresos para sobrevivir, pero no se sienten comprometidos moralmente con el narcotráfico. Su conflicto no es moral, sino instintivo, de connotación disyuntiva. O sembramos o morimos. Por esta razón, la justicia debe garantizar con el acceso a servicios que le permitan al campesino crecer económicamente. Por ejemplo, el acceso al crédito bancario. Para la construcción del concepto de bienestar, con el fin de superar la pobreza, se le debe permitir a esta persona escapar de la pobreza mediante la garantía de los derechos para una vida mejor deseada por todos. Una buena alimentación, educación, seguridad, ingreso digno, salud, cultura, medio ambiente, propiedad privada y acceso al crédito. Existen campesinos que nunca han tenido acceso a un crédito, es decir, nunca han tenido una puerta que les permita vincularse al área comercial y formal del mercado. El acceso a la banca para las víctimas de la violencia, los desplazados y quienes han sido condenados por Ley 30 de 1986, la ley de estupefacientes, se ha hecho imposible, y sobre todo para estos últimos, quienes son convertidos en enemigo de un sistema que los aparta del mundo jurídico, porque sabemos bien que la multa, como la privativa de la libertad, es una pena principal. El acceso a la justicia a los campesinos se garantiza por medio del ejercicio de las libertades.
El campesino no es libre, está sometido a lo que le den o le impongan. Los clanes políticos, los paramilitares, las guerrillas y las empresas criminales dedicadas al narcotráfico, en el sentido de instrumentalizar al campesino para financiar el conflicto, los llamados caciques electorales son los que instrumentalizan al pobre para lograr sus fines. Lo que buscan es polarizar a la población. La persecución penal no debe dirigirse al campesino, sino al comerciante, quien no tiene los escrúpulos de enfermar la sociedad y de financiar un conflicto y de enriquecerse a sí mismos. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Bueno, primero, en virtud de la justicia, esta se manifiesta con la elección de la misma como un deber. Adela Cortina, autora española, señala que la importancia de la ayuda a los pobres radica en que ésta no debe derivarse de la justicia y no en los sentimientos de lástima o en las llamadas limosnas, es decir, ayudar porque pobrecitos con algo poco, con lo que nos sobra. No, es fortalecer programas de gobierno que incidan en la prosperidad social, la cual debe abrir puertas a las familias campesinas para el escape de la pobreza y la criminalidad. El aumento de los cultivos de plantaciones de uso ilícito debe alertar al gobierno nacional para incentivar al campesino a cultivar alimentos y a entrar a competir en el mercado con otras opciones como la marihuana medicinal. Si la génesis del problema del campo es el conflicto armado y la violencia, ¿por qué esa falta de acceso a la justicia para el campesino se revela con las acciones políticas que buscan burocratizar la injusticia? La respuesta a esta pregunta no es fácil. Esto lleva tiempo. Se responde cuando se comprenda que las políticas públicas hacia el campesino deben ser humanas. La injusticia, a partir de una reflexión filosófica, esta es la segunda conclusión, se refleja en la mezquindad de los grupos políticos que no permiten que el conflicto armado se acabe, que ponen obstáculos a la implementación de los acuerdos de paz, máxime en los puntos que benefician al campesinado, sobre todo en estos. La maldad, la injusticia, llamémosla maldad, la injusticia se manifiesta al justificar una economía que aparta al campesinado, que no le permite acercarse a la banca y al microcrédito, como medio para subsistir, para sustituir los cultivos. La injusticia se refleja al considerar que las personas que expropiaron a los campesinos hoy en día son poseedores de buena fe, como se dice vulgarmente, por motivos políticos como en los casos de expropiación. Tercero y última conclusión, la injusticia también se refleja en la ausencia de la ética de los narcotraficantes y los miembros de los grupos armados al margen de la ley, porque utilizan su poder para enriquecerse a costa del empobrecimiento del campesino y la utilización indebida de la tierra. Por lo tanto, más allá de explorar, torturar o en matar al otro, que es injusto, obviamente, la injusticia se refleja en edificar barricadas, alambradas y muros invisibles al campesino y no permitir que salga de su estado de pobreza. Muchísimas gracias. Doctor Sergio, qué interesante. Un tema muy nuestro, de mucha actualidad. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas para usted. Ay, bueno. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas jurídicos y éticos que surgen en la dinámica legal y social para los campesinos y cultivadores de plantaciones de uso ilícito en su acceso a la justicia? Básicamente esos problemas éticos vienen de por sí a solucionarse en la misma condición del ser humano. El campesino está lejos, el campesino está apartado de una sociedad como la bogotana. Entonces nosotros simplemente desde Bogotá escribimos, nosotros miramos las redes sociales y lo que hacemos básicamente es juzgar desde la distancia. Entonces, esa falta de ética también surge, pues, obviamente, porque la escuela no llega al campo, la filosofía, la ética no llega al campo y muchas veces creemos que el campesino, pues, no lo merece, no, y está ajeno a todas estas circunstancias, razón por la cual no se invierten en políticas públicas, no se invierten en planes y programas serios. No podría yo hablar de políticas públicas porque los abogados, y esto lo digo
a manera de autocrítica, los abogados somos incapaces de implementar políticas públicas. Nosotros por ahí hablamos de la palabra política pública, pero en sí muchas veces no sabemos. Si uno mira las tesis doctorales y las tesis de maestría, y todas hablan de políticas públicas, pero en sí no sabemos qué es una política pública. Pero sí necesitamos de una reforma agraria seria, estructural, que toque al campesino, no solamente en financiación de la tierra, sino también en estos aspectos que le permitan, obviamente, al campesino vincularse con, con el medio, con la ciudad, poder acceder a la justicia. Esa es una forma de acceder a la justicia y sobre todo, pues educar a los narcotraficantes. Pero en este sentido, pues como estamos atrasados 2 generaciones, tendríamos que por el momento criminalizar fuertemente a los narcotraficantes, porque yo considero, esta es una opinión muy personal, no demostrada científicamente, pero considero que las actividades más inescrupulosas que hay está la política y el narcotráfico. Es decir, las personas que se vinculan a estas actividades no les importa instrumentalizar, criminalizar al campesino y enfermar a una población. Entonces, ese es como el punto en el cual se pusieron de acuerdo tanto el gobierno como las FARC para decir, bueno, es que aquí las personas que son víctimas del narcotráfico son el campesino que se dedica al cultivo de plantaciones ilícitas y el consumidor que al final es el que se enferma. Entonces tenemos es que atacar el narcotráfico fuertemente y mirar a ver cómo financiamos y cómo le damos un buen uso a la tierra para quitarles a ellos la posibilidad a los narcotraficantes de seguir financiándose y de seguir financiando un conflicto y el posconflicto. Gracias, doctor Sergio. Eh, Tenemos más preguntas. ¿Cómo se manifiestan los factores de pobreza, exclusión y marginación de los campesinos? Sí, es que como lo había dicho, como lo había estipulado en la ponencia, pues cómo se manifiestan los factores de exclusión, pobreza y marginalización. Estos se manifiestan, como lo había dicho, cuando el campesino llega desplazado de su tierra y llega a ocupar las urbes, llegan a ocupar lo que denominamos geográficamente cinturones de miseria. Entonces, sociológicamente, estas personas son predeterminadas como a ocupar estas zonas, a luchar por sobrevivir y se pierden 2 generaciones ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que acceder no tienen acceso, perdón, no tienen acceso a servicios básicos de agua, luz, teléfono y tienen que enviar pues a sus hijos a, a de- a buscar cómo sobrevivir y obviamente ahí es cuando crece y surge la delincuencia. A ese proceso se le denomina marginalidad, es decir, están marginados. ¿Por qué? Porque el Estado no alcanza, el Estado no llega. Entonces, en ese proceso, mientras que el Estado llega, mientras que los programas llegan, pues se aprovechan los grupos delincuenciales, ahí es cuando llega la droga, llega el delinquir por necesidad y es cuando ellos entran a las cárceles y entonces volvemos un círculo vicioso en el cual pues la cárcel es como que la respuesta para criminalizar al pobre hijo del campesino que ha tenido que llegar aquí a Bogotá o cualquier ciudad grande a delinquir. También se manifiesta cuando no existen programas serios, reales, cuando en vez de yo apoyar el campo, yo lo que hago es importar los productos que yo tengo a la mano. Y esto se está viendo reflejado ahorita con la crisis que estamos teniendo con la papa. Es decir, o sea, hay demasiada oferta de papa, pero no porque, pero esa oferta se está perdiendo, se están perdiendo bultos, toneladas de papa, gracias a que el gobierno no se ha comprometido a fin de permitir que ellos accedan al mercado. O sea, los dejan allá. Es decir, si no hay como una iniciativa, si no hay una justicia a la luz de Amartya Sen, no podríamos nosotros hablar de cómo
podríamos superar factores de discriminación, pobreza, exclusión para estas personas. Gracias, doctor. ¿Cómo operan los clanes políticos, los paramilitares, las guerrillas y las empresas criminales dedicadas al narcotráfico en el sentido de instrumentalizar al campesino para financiar el conflicto? Sí, pues el decir cómo operan, yo pensaría que la respuesta es muy difícil de darla. Pero lo que podemos decir desde un enfoque más cualitativo podemos describir su modus operandi, que es por medio de una guerra de poderes por tierra. Es decir, en el momento en el que las FARC, los que se reinsertaron a la vida civil, entre comillas, pues vinieron algunas disidencias, algunos que no se reinsertaron y tomaron posesión pues, de esas tierras que estos grupos armados dejaron. Además, pues combinado también a los mexicanos que han querido llegar y posesionarse de estas tierras con el fin de explotar a estos campesinos. Y a su vez, pues, y esto sucede, este es un fenómeno que sucede más en la costa atlántica, los clanes políticos operan porque son terratenientes, entonces simplemente desplazan a la población, les compran a precio de huevo, no permiten que ellos accedan al poder y lo que hacen es polarizar a ellos. Se les denomina los caciques políticos. Los caciques políticos son los que verdaderamente mueven la votación. No hay un sistema democrático avalado para los campesinos pobres de este país. Doctor Sergio, tenemos otra pregunta. Ok. La legalización de los cultivos ilícitos reduciría el accionar de los grupos armados ilegales. Bueno, lo que pasa es que aquí viene una disyuntiva o aquí viene un problema ético. Es decir, el problema de la legalización es propuesto por varios expresidentes que han luchado contra la droga. Es decir, una cosa es yo gobernar y otra cosa es yo proponer una legalización. Listo. Si el problema para evitar la pobreza es la legalización de estos cultivos, es decir, vamos a proponer que estos campesinos pues cultiven estas plantaciones para que se vuelvan lícitas, pues vendría a ser como que una solución, pero que no acabaría como tal el flagelo, porque ¿qué pasa con el otro extremo, los consumidores? Entonces, si es para uso medicinal, sí se podría, pero ¿qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con las personas que se enferman, que son adictos, con las drogas derivadas de estos cultivos? Ese es un problema supremamente fuerte que el derecho no puede solucionar. El derecho simplemente va hasta el punto de la sentencia C-221 y todas aquellas premisas de la dosis personal, la dosis de aprovisionamiento, pero no puede resolver estos problemas económicos y de salud pública. Entonces, esa respuesta no se la podría dar. Mm, Porque sí, podría ser como que una entradita para los campesinos. Eso pasa lo mismo que con la palma de aceite o con los cultivos de palmas, sí, chévere, para, para poder financiar, pero ¿qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con el hambre? ¿Qué pasa con el uso adecuado de la tierra? ¿Qué pasa con la enfermedad de las personas que consumen? Con los drogodependientes? ¿Qué pasa con los habitantes de la calle? O sea, de aquí nacen muchas cosas. Ese es un problema que no es fácil. El conflicto armado verdaderamente no se ha podido solucionar es gracias al narcotráfico. A él le debemos este conflicto. Ese es el núcleo, el centro de todo. Claro que sí, doctor Sergio, agradecemos. Se puede decir que es una herencia funesta para nuestro país y nuestro desarrollo.
Doctor, agradecer su intervención, su participación en esta tarde, en este primer congreso de Ciencias Sociojurídicas, y lo cual nos ha permitido abordar hoy con éxito total la agenda del día.